1. Limitar la libertad de circulación de las personas en horario nocturno desde las 22 horas de la noche o las 10 horas de la noche hasta las 6 horas de la mañana. 2. Limitar las actividades socioeconómicas desde las 9 de la noche. Afectará a todos los establecimientos comerciales con excepción de farmacias y estaciones de servicio. 3. Reducir el aforo de los centros de culto al 35%. 4. Cierre de establecimientos de hostelería y restauración. Quedan excluidos comedores de hoteles y otros alojamientos para servicio a personas residentes. Se podrán preparar y servir comidas a domicilio o recogida con cita previa hasta las 9 horas de la noche. Quedan excluidos los servicios de restauración incluidos en gasolineras y áreas de servicio, en centros sanitarios, sociosanitarios, comedores escolares, comedores laborales y sociales. 5. Toda actividad, espectáculo o evento cultural deberá finalizar antes de las 9 horas de la noche. Se suspenden los ensayos colectivos y las actuaciones músico-vocales o de danzas no profesionales. 6. Suspender cualquier tipo de actividad deportiva en grupo, con excepción de la competición profesional o semiprofesional. Queda prohibida la asistencia a eventos deportivos. Se podrán realizar los cursos o actividades programadas en gimnasios, clubes deportivos, piscinas y polideportivos, siempre que se realicen con mascarilla, en grupos máximos de 6 personas y con un aforo máximo del 40%. Evidentemente, la mascarilla, como diremos después, no en las piscinas. 7. Cerrar los establecimientos y locales de juego y apuestas. Y 8. Fijar el horario máximo de salida del transporte público en el territorio histórico a las 10:30 horas de la noche. Queda exceptuado el transporte en taxi o vehículo con conductor. El decreto será publicado mañana y entrará en vigor el sábado 7 de noviembre. La aplicación de estas medidas se extenderá a lo largo del mes de noviembre. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Ya lo han escuchado, a última hora de la tarde de ayer, el lehendakari Iñigo Urkullu, tras la reunión del LABI, anunciaba las medidas que este organismo, del que ven ahora las imágenes al inicio de su reunión, acordó con el objetivo de intentar frenar los contagios que venimos sufriendo en Euskadi y que hoy mismo han registrado un nuevo récord. Parece que es el paso previo a un confinamiento total y domiciliario, pero unas medidas que tienen una gran víctima, que es el sector de la hostelería, unas medidas que también perjudican gravemente al comercio y unas medidas en las que los ciudadanos ninguno se pone de acuerdo. Como decimos, ahí veían a los consejeros en la reunión del LABI presidida por el lehendakari Iñigo Urkullu, con la presencia de los consejeros, alcaldes de las 3 capitales, delegado de gobierno y los 3 diputados generales. Estas son las medidas acordadas que, como decía el lehendakari, entra en vigor mañana y que se van a prolongar por espacio de un mes. Vamos ya recogiendo las primeras impresiones, valoraciones, escuchando las primeras voces respecto a estas medidas. La primera de ellas viene del colectivo de los autónomos. Estamos en conexión con Íñigo Fernández, secretario de Formación y Empleo de la UPTA, la Unión de Profesionales Autónomos de Euskadi. Arratsaldeon, Íñigo, muy buenas tardes. Arratsaldeon, buenas tardes. Te pediría una primera valoración, lógicamente, de estas medidas que ha anunciado el lehendakari. Bueno, a nivel económico, evidentemente desastrosas, ¿no? Vamos a dejar el análisis médico para que lo hagan los profesionales, pero evidentemente a nivel económico y de negocios pues es el acabose, o es el pillo para el final de muchísimos negocios, en especial de los compañeros hosteleros. Precisamente, de alguna forma, parece como el malo de la película, el hostelero. O sea, que los contagios se están dando por culpa de la hostelería.
la película no hay, evidentemente, si lo hay, lo tendrán que decir las estadísticas y los sanitarios en primer lugar, pero lo que sí está claro es que parece que han puesto el punto en las actividades de hostelería, que todos sabemos que evidentemente en Euskadi son lo que más en principio tenga que ver o no con este problema, pero bueno, en definitiva han puesto el punto sobre la hostelería claramente y eso se ve en todas las medidas que han tenido. ¿Qué le queda a partir de ahora a la hostelería? ¿Qué es lo que pueden hacer? Bueno, en principio yo les recomendaría, que ayer ya lo estuvimos hablando, más que nada con familiares, pero hoy lo digo abiertamente porque decimos lo mismo, con la familia y a todo el mundo, que de verdad se movilicen y que de verdad salgan a la calle, porque si bien el gobierno tiene derecho a restringirles en la medida que sanitariamente no haya riesgo para el conjunto de la población, lo que tiene que darles alternativas para que primero para que su negocio sobreviva y en el caso que no podía su negocio para que cada familia sobreviva. Y las familias de los hosteleros, evidentemente la gran mayoría, por no decir todas, pero por reducirlo a la gran mayoría, lo están pasando bastante mal, claro. Se plantean cierres. ¿Cuáles son los datos que la UPTA, que los autónomos tenéis respecto a este colectivo? Luego hablamos un poco también del comercio. Sí, bueno, en principio este colectivo, los únicos datos que tenemos es que prácticamente la mayoría, si les supone un cierre de bastante tiempo, un cierre hasta Navidades, por encima de Navidades, pues están abocados al cierre absoluto, no al cierre momentáneo, que sería ahora lo fundamental, sino al cierre ya, desde luego, para siempre. El comercio también se ve perjudicado, digamos, pero menos, con un adelanto de la hora de cierre, pero partía ya de una situación que creo que la definíais como de que el comercio ya agonizaba de por sí. El comercio agonizaba y evidentemente si nos restringen cada vez más las horas de uso, si encima, pues evidentemente los bares y los restaurantes y los comercios se producía una serie de sinergias evidentemente, si los bares están abiertos, consumiremos más en los comercios y si los comercios están abiertos, consumiremos más en los bares y restaurantes, pues evidentemente el cierre de unos y la restricción absoluta de otros, pues es una combinación para el fracaso absoluto de casi cualquier negocio o comercio que sea familiar o que esté en relativamente poco mal estado, que está. ¿Sabes si se ha hablado con estos colectivos, por parte del gobierno vasco, con los hosteleros, con los comerciantes, con los autónomos en definitiva, antes de tomar esta medida tan drástica? Yo por lo que tengo entendido, y no puedo hablar de otros, evidentemente, desde luego en nuestra asociación, ¿no? Y por lo que tengo entendido con las asociaciones de hosteleros, y que aparte me pillan, porque queramos o no, todos tenemos un familiar o varios familiares que son hosteleros, no se les ha comunicado nada hasta ayer, y desde luego ayer solo hay que ver las redes sociales de cualquier bar de la margen izquierda, por ejemplo, para darse cuenta que nadie ha contactado con ellos, que nadie les ha comunicado nada y que se han enterado en la medida que nos hemos enterado nosotros. Estamos viendo en esta jornada a todos los hosteleros en todos los bares cómo están procediendo a la recogida prácticamente de todo el stock que tienen, porque claro, a partir de ahora, ya venían de antes, pero todo esto supone unas pérdidas, porque un cierre tan inminente, no bueno, claro, todos ellos tenían el material que van a perder. Lo que nos da paso también a hablar un poco de las ayudas. El Lehendakari hablaba de ayer que no se iban a olvidar de los hosteleros, de los comerciantes, de todo, en definitiva, este sector, y que las ayudas se van a mantener. Pero, ¿qué ayudas, Íñigo? En principio, y no por quitarle méritos o por quitarle la palabra al Lehendakari, pero de momento poco hay. Seguimos con un cese de negocio que está costando muchísimo que lo concedan y otras ayudas paralelas que no están llegando. Entonces, si eso lo sumamos a la situación actual, pues evidentemente hay que tomar la palabra, porque a cualquier político hay que tomar la palabra, pero evidentemente tiene que actuar con la mayor celeridad posible. Es más, le exigimos
que tome la mayor celeridad posible, porque es que el tejido empresarial no puede más y los hosteleros, dentro de la situación de que no pueden más, los hosteleros están agonizando. Ya agonizaban, pero es que ayer fue su sentencia de muerte. Si no se hace algo ya, si no se hace algo, pongamos para esta semana o para principios de la que viene, de verdad muchas familias lo van a pasar muy mal. Pero pides celeridad, pero la cuantía, digamos, económica o Claro, los... es que no sabemos nada, es que se sigue con unas ayudas prorrogables que no tenían en cuenta esta situación, porque esta situación empeora lo previsible y evidentemente, voy a decir ayer, todo lo que dijo el señor Landacari está muy bien, pero esperamos que la segunda parte, porque ya que ayer fue lo negativo, que eso es innegable, y a nivel sanitario son otros los que tienen que decir si es efectivo o no, pero ya hoy hay otros que nos tenemos que poner a preguntarle que qué alternativas dan para que todos los bares de este país no cierren absolutamente y si nos dejan salir algún día a la calle, podamos tener algún bar en el que consumir y pues, que el consumo al final pague los impuestos y que los impuestos pues, se recauden convenientemente porque hay consumo y sin consumo no hay impuestos. Entonces, lo sabe el Endacari y lo sabe cualquiera. ¿Van a poder hacer frente estos hosteleros al pago del ICO, al que muchos habían acudido? Es decir, a estos préstamos de ICO o del Cargi, vamos. En mi opinión es que no, sobre todo porque el ICO o el Cargi, que me da lo mismo, son institutos de crédito públicos, tanto a nivel estatal como a nivel de Euskadi, me da lo mismo. Entonces, el crédito público, primero, los que se han dado mal y se han dado prácticamente aleatoriamente y evidentemente no se van a poder hacer cargo. No se va a poder hacer cargo porque esto va a durar mucho. Y ya se preveía, pero es que se agudiza cada vez más. Y si ya si estaban con una soga en el cuello todos los comercios, pues evidentemente lo de ayer es 2 vueltas más de soga. ¿Y el ERTE sirve? ¿Es suficiente los ERTE? El ERTE será para empleados. Para empleados lo hemos dicho siempre, es un mal menor, por llamarlo así, porque dentro de las mal menor, pero los autónomos no tenemos ERTE. Entonces, los autónomos tenemos cese de negocio y tenemos otras ayudas paralelas que las últimas que han ido en el sentido del turismo, pero no hemos vuelto a hablar de nuevas medidas ni se ha vuelto a hablar de ello. Se ha vuelto a hablar de una prórroga del cese de negocio, que ya lo comentamos aquí la última vez, pero es que ese cese de negocio están poniendo problemas las mutuas para conseguirlo bastante, entre bastante y muchísimo. Entonces, evidentemente se tienen que agilizar los trámites, se tienen que agilizar los procedimientos y se tienen que habilitar ayudas, yo no voy a decir que específicas, por ejemplo, para la hostelería, pero sería una buena idea. Sí, pero el tema del ERTE, claro, un hostelero ve esta situación que en principio es de un mes, pero claro, luego no sabe qué va a pasar. Va a decir, es que no voy a llevar al ERTE a mis empleados, opto directamente por un despido. Evidentemente, y todos lo sabemos que al final yo no estoy en la contabilidad de nadie ni de hosteleros que tienen sus trabajadores, pero desde luego cuanto menos oportunidades se dé y cuanto se ponga el futuro más negro, evidentemente va a optar por la solución más radical, digamos en ese caso, pero radical evidentemente viene de raíz y viene de solucionar el problema de raíz. Entonces se despedirá mucha gente, ya no solo de la hostelería, sino de muchos comercios que ya veremos la campaña, esa famosa campaña de Navidad, si existe o no. Entonces yo creo que vuelve a ser el paso definitivo para el cierre más absoluto y permanente si no hace nadie nada en muy poco tiempo. Y todo esto se enmarca además en una campaña de bono comercio, de bono hostelería, que lógicamente no tiene ninguna razón de ser, no tiene sentido. Hostelería, si la gente no consume hostelería porque están cerrados, bonos de hostelería no sirven de nada. Pueden servir en otros momentos de expansión económica para acelerar el consumo, lo cual estoy de acuerdo, pero ahora no estamos en un momento de expansión económica. Estamos en un momento que si no estamos en recesión ya, que no lo estamos, estaremos en recesión dentro de poco. Entonces lo que se tiene que hacer es medidas mucho más amplias y de mucho más dinero, evidentemente, para sostener, si es posible, tanto a las familias como a los negocios, desde el punto de vista también tanto de familias como de negocios. Pero remitiéndonos a los negocios, desde luego,
ayudas se van a tener que ampliar y se van a tener que dar. Pero claro, lo que no se puede reaccionar hacia un tema como el de ayer, de no dar ninguna alternativa y no tenerla. O sea, quiero pensar que la tienen, pero todavía la tenemos que escuchar. El argumento que se da desde el gobierno vasco, desde Lehendakaritza, también es mejor esto que no un confinamiento domiciliario. Hombre, parecido, sinceramente, a nivel de comercio es muy parecido. Si a las 10 de la noche tenemos que estar en casa, que eso puede ser hasta lógico. Si realmente no voy a tener un bar en el que poder consumir, realmente voy a ir de tiendas, digamos, habitualmente, voy a consumir más allá que el supermercado, que los libros, que 4 cosas más. Es más, lo que están favoreciendo con esto es precisamente que se compre a través de Internet, y todos sabemos que normalmente las empresas con las que compramos o con las que compran a través de Internet ni pagan impuestos ni en Euskadi, ni en el Estado español, ni probablemente en ningún sitio. Entonces, traernos a casa, evidentemente lo que están beneficiando es al comercio exterior. Evidentemente, si ya nos obligan a estar en casa permanentemente, pues será peor. Pero es que directamente lo parecido es bastante parecido a ambas cosas. Además de todo esto, se produce prácticamente un día después de que se conocieran los datos del desempleo en el mes de octubre, que no eran especialmente malos, pero bueno, o sea, en cuanto se haga una valoración del mes de noviembre... Sí, las valoraciones, si se hacen en un mes, es un error tremendo, porque al final vemos el numerito, en la flechita, digamos, por poner un ejemplo del telediario, que sube y baja el paro, o que sube y baja el consumo, y ya nos creemos, al final todo en la economía y en el consumo son tendencias, y llevamos diciendo desde marzo ya va a ser nefasta. Entonces lo que hay que ver es la tendencia, es así de sencillo. Ya partíais, me imagino que tendréis, Lauta, los datos de facturación, de descenso de la facturación en el sector por motivo del confinamiento. Pues a ver, el sector de facturación, digamos, documentos relativos a la facturación no hay. Los únicos números que tenemos es los que hablamos la vez anterior, que son el número de autónomos que se han dado de baja, que no eran particularmente muchos, aguantando por el cese de negocio, pero evidentemente facturación, los únicos números de facturación los tiene el gobierno vasco, y ahora mismo tampoco se pueden saber porque nos han eliminado el IRPF los 3 primeros trimestres. Entonces, nivel de facturación tenemos de nuestros clientes y evidentemente con la asesoría no podemos decir esos datos, pero evidentemente nadie se puede confundir si decimos que la cosa está bastante mal. Es así de sencillo. ¿Ha llegado alguna notificación respecto al tema de, por ejemplo, los pagos de los alquileres, si se demoran, si se eliminan? Porque muchos bares están pagando alquiler por los locales. Sí, claro, eso es un problema derivado, secundario, porque lo primero, digamos, sería comer y vivir, pero eso es el problema posterior, que es qué hago con mi bar, porque pago un alquiler en cierta manera bastante alto y no lo voy a poder usar. La manera que se ha estado llevando hasta ahora es la negociación con el propietario, que sí que ha habido casos, y sí puedo decir que ha habido casos que se lo han dejado, pues le han hecho, digamos, descuento del 50, del 40, del 60, pero hasta ahí. Ya, pero es que depender ya hemos pedido a nivel estatal, también es... Claro, depender, digo, de la buena voluntad del propietario, pues bueno, a uno... Exactamente. Eso es un error y creo que lo corresponde al ámbito privado, pero desde el gobierno o desde los gobiernos lo que tenían que hacer es bien ayudas específicas o bien prórrogas obligatorias, en la medida que el ICO, por ejemplo, puede blindar esas prórrogas de alguna forma. Me lo estoy imaginando ahora, pero seguro que ellos lo saben mejor que yo, como alternativa, si es uno de los puntos, de los 15 puntos que está presentado al Ministerio como medidas urgentes que se van a tener que hacer antes de final de año. Tengo apuntado de la última conversación que mantuvimos, Íñigo, que el número de autónomos relacionados con este sector de la hostelería y del comercio alcanzaba los 750.000.
¿O es una cifra muy elevada? En definitiva, ¿cuántos autónomos, cuántas personas autónomas están en este sector, en el sector de la hostelería y del comercio? Pues yo diría, no tenemos números de este mes desde luego, pero yo diría que entre el 60 o el 70%, vamos. O sea, tampoco viéndolos con respecto a nuestros afiliados y más o menos a los números en los que manejamos nosotros, quedaría fuera, digamos, alguna profesión liberal o algún tema aparte, pero es que en hostelería y el comercio es prácticamente la mayoría de los autónomos, la gran mayoría, yo diría entre un 70 y un 80% fácil. ¿Y eso en número de personas, cuántos son? Pues no tengo los datos ahora mismo estadísticos porque el sistema, digamos, donde nos sacamos nosotros los números de autónomos no disgrega por sectores, que es un problema. Sí que deberíamos poder sacarlos, pero la verdad que los números a día de hoy no los tenemos. Igual no merece la pena porque nos asustamos y todo, ¿eh? Porque detrás de cada autónomo hay una familia por lo menos detrás. Sí, eso es cierto, pero si hacer un análisis serio. Entonces, la gravedad de la población es como lo que estamos hablando ahora de poner a pueblos en rojo, poner a pueblos en naranja o poner a pueblos en más que rojo, ¿no? En negro sería. Entonces, tenemos que hacer para tener una valoración sobre ello, establecer si es grave, muy grave o prácticamente inminente, tenemos que tener los datos. Íñigo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mucha suerte y ánimo para todo el colectivo de los hosteleros, el de los comerciantes y el de los autónomos en general. Muy buenas tardes. Eso es, que falta hace. Buenas tardes y a ver si la próxima vez andan las cosas un poco mejor. A ver, ojalá sea así. De momento que sepa que cuenta con toda nuestra solidaridad. Y el Endacari decía al salir a la opinión pública a dar estas medidas que no hay que condenar, digamos, a los hosteleros, que no son responsables de los contagios. En todo caso, los responsables seríamos nosotros los que acudimos allí. Pero bueno, al final ellos son los que sufren las medidas más duras. Escuchamos. De forma complementaria, en el seno del LABI hemos compartido una valoración de las líneas de ayuda para los sectores afectados por la pandemia. Hemos analizado especialmente las ayudas en el ámbito del comercio, la hostelería y el turismo. El Gobierno vasco mantiene vigentes todos los programas de ayuda y seguiremos en contacto directo con los sectores afectados para mejorar la respuesta a las necesidades que se plantean. Somos muy conscientes de lo que en el ámbito económico incide también una medida de estas. Hemos debatido y se ha debatido por parte de la Comisión Técnica, en base a la opinión de los expertos, si merecería la pena una fórmula intermedia, una medida intermedia de un cierre a un horario determinado, manteniendo lo que es el horario de las 9 de la noche también para el servicio de la hostelería y restauración. En los análisis caben muchas opiniones y de entre nosotros también hemos tenido todas las opiniones, pero hemos llegado también a la interpretación de que, primero, el sector de la hostelería, como tal sector, no es el culpable y no hemos de estigmatizar al sector de la hostelería. Por eso apelamos a la responsabilidad de cada uno y cada una de nosotros y de nosotras. Siendo así que lo que sí intentamos resumir es que el riesgo de transmisión comunitaria está en cuanto mayor contacto social de manera indiscriminada y no regulada se dé. Y es en el ámbito de la hostelería donde se da este riesgo mayor que en otros sectores. En definitiva, el problema es el contacto social que mantenemos los ciudadanos. Imaginamos que sin las medidas de seguridad correspondientes. Dicen que en el seno del ABI se planteaban otras medidas menos restrictivas. Al final se optó por el cierre durante un mes de los bares, de la hostelería, y de esa forma intentar evitar el confinamiento domiciliario. Son medidas que, siendo progresivas, son también proporcionadas, intentan ser equilibradas, sabiendo que muchas de las medidas afectan a sectores tanto en lo económico como también en lo que afecte a la convivencia social. Espero que no tengamos que llegar
a ese planteamiento de confinamiento general. Saben ustedes, porque así me he manifestado públicamente y lo reitero, me resisto a que la medida tuviera que ser la del confinamiento general, por lo menos de la misma manera que lo fue en los meses de marzo, abril y mayo. Creo que caben otras alternativas intermedias y de las medidas que hoy adoptamos, ojalá que surtan efecto. No quiero ponerme en el escenario de que si no surtieran efecto tuviéramos que adoptar otras medidas adicionales a las que hoy adoptamos, sin tener que llegar al confinamiento general domiciliario. Seguiremos escuchando al Lehendakari. Ya saben que durante esta semana estamos dedicando este espacio informativo al tema de las residencias y nos quedaba todavía una visión política por recuperar, que es la que vamos a hacer ahora, y además, aprovechando esta jornada, pedirle una valoración sobre estas nuevas medidas. Juan Otermin, apoderado de las Juntas Generales de Vizcaya del Partido Socialista. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, sorprendidos de alguna forma por estas medidas, pero antes de hablar de residencias te pediría por favor también que valoraras como portavoz de Juntas Generales del Partido Socialista estas medidas que sobre todo afectan a la hostelería y afectan al comercio. Fundamentalmente tenemos que tener en cuenta que lo que está en juego es la salud de las personas. Además, no solamente una especie de gripe fuerte, sino que está causando muchas víctimas y algo hay que hacer para que esta pandemia la podamos contener entre todos. Efectivamente, esto va a coincidir con una situación económica mala para muchos sectores de nuestra sociedad y este es el conflicto que tenemos. Por una parte, preservar la salud y por otra parte, cómo hacemos que el tejido empresarial, comercial, hostelero pues no sufra el mayor de los golpes que va a sufrir en estos meses, en estos tiempos. Sabemos que está de por medio el interés por salvar la campaña de Navidad, por eso se aprovecha el mes de noviembre para hacer estas medidas, un poco también al amparo de lo que están haciendo en Navarra, que hoy salían los datos de que las medidas similares a las que se han adoptado hoy en Euskadi, pues hace un poco distinto en los resultados. Por tanto, estamos intentando que la pandemia revierta, que superar esta segunda o tercera ola, yo ya no sé en qué ola estamos porque esto es dramático, y sobre todo procurar que se resienta lo menos posible toda nuestra economía. Este es, digamos, el conflicto, el problema, y cuantas ayudas hagamos para mejorar a las personas en su salud y a las personas que viven de la hostelería, pues mucho mejor para todos. Es un reto. Efectivamente, la consecuencia económica de estas medidas con las que se pretende salvar la salud van a estar latentes. Esta misma mañana habéis tenido ahí en Juntas Generales la Comisión de Empleo con una presentación de un análisis aquí en Vizcaya. Claro, a partir de ahora hay que sumar, digamos, más desempleo, más problemas, digamos. Yo no sé si ya al final este análisis va a tener validez de cara a los próximos meses. El informe que nos han presentado esta mañana le llaman perfilación o perfilamiento de la situación del desempleo, las características de las personas que están yendo al desempleo en estos meses. Ha aumentado notablemente el desempleo. Es verdad que de los desempleados que hay en la actualidad, 2/3 ya estaban en desempleo antes del inicio de la pandemia, pero se han acelerado. Y desgraciadamente está afectando el rostro del paro, está siendo los sectores más vulnerables. Por ponerle características, estaríamos hablando de mujeres, fundamentalmente jóvenes, que en una situación de precariedad, no solamente precario en cuanto a la calidad del empleo, sino que la temporalidad, la oscilación en las condiciones, en las bajas nóminas que están recibiendo, y junto a esto las personas que están entrando en un proceso de cronificación, mayores ya de 45, 50 años, de muy difícil empleabilidad. Es un reto brutal. Las expectativas a medio plazo no son buenas, si bien los grandes marcos económicos y los analistas tanto de Europa como del Estado nos están indicando que podríamos aventurar ya un avance de recuperación económica si todo se mejorara allá para mediados del mes del año 21 y sobre todo en el año 22 y 23. Pero mientras tanto, los sectores más vulnerables están soportando el mayor desgaste
y esto es una sociedad como la nuestra que no nos lo podemos permitir. Si los jóvenes no encuentran estabilidad en su vida laboral, no va a haber recuperación de la natalidad. Si las mujeres siguen siendo las grandes, las que están en la frontera del servicio, tanto en la hostelería como están en los cuidados, etcétera, y no tienen un mayor reconocimiento y mejores condiciones en su acceso al empleo, pues mal van a poder funcionar los elementos de esta economía. Y por último, si las personas que ya están en la cronificación no entran en procesos de formación, el sector, el mundo laboral va a ser cada vez más alejado de sus posibilidades. La situación es muy preocupante y ha sido un informe que nos lo han presentado tanto entre la diputada Teresa La Espada como la señora de la Rica, Sara de la Rica, que ha sido, a mi modo de ver, muy bien expuesto y que merecería la pena que lo conociera la ciudadanía porque es tremendo. Luego aprovecharemos para sacar un extracto de la intervención de Teresa La Espada y de Sara de la Rica, precisamente por el interés que tiene este informe. Pero en el tema que nos ocupa esta semana, que hoy concluye, que es el tema de las residencias, ¿crees que se debería poner medidas en las residencias más restrictivas o ya vale? Bueno, menuda pregunta porque están sufriendo los ancianos muchísimo. Si a un anciano que ya no entiende en muchos casos por procesos de demencia o por lo que sea, que está confinado en una habitación, que la ausencia de los familiares, si no tiene posibilidades de esparcimiento ni de conexión con nadie, esto es trágico para ellos, pero también es trágico para la familia. Por eso se está hablando y desde el área de bienestar social, de acción social, por parte del diputado Sergio Murillo, que vamos a ir hacia un nuevo modelo residencial. Un nuevo modelo que va a intentar poner más el ámbito del hogar en lo que es en la vida de las personas que están en residencias. ¿Qué quiero decir? Unidades más pequeñas, con mejores dotaciones, con unos equipos más compactos, más preparados y donde realmente primero la llegada a la residencia sea el último paso, que previamente hayan podido estar el mayor tiempo posible en la mejor de las calidades de vida en su propio hogar. Una vez que está en la residencia, no olvidar que son residencias, que no son hospitales. Desgraciadamente, todo lo que hemos visto en la primera ola de la pandemia, tanto en Vizcaya, pero sobre todo en el resto de España, hemos visto que se han convertido en segundos hospitales. Es como si yo estoy enfermo en mi casa y de pronto esto se convierte en un hospital. Algo aberrante se ha producido y esto es lo que tenemos que corregir. Hay un empeño y hay un esfuerzo por ir hacia un nuevo modelo residencial. Creo que va a ser... Pero claro, no estamos solos. Vizcaya tiene que ser todo de Euskadi, el que vaya de la mano. Y además con una implantación a largo plazo, porque sería prácticamente romper todos los cimientos del sistema actual, porque tenemos residencias muy grandes, o sea, residencias públicas que acogen a gran número de personas y ahora de repente estamos hablando de que es un modelo que no sirve. Esto viene, si recordamos un poco, por hacer un poco de cronología, en el año 2006, en diciembre, se aprueba la que conocemos como Ley de Dependencia. El cambio sobre los sistemas anteriores es que por primera vez se decide por ley que hay que focalizar y poner en el centro de atención a la persona que va a recibir el recurso. Hasta entonces, ¿qué se hacía? Pues había, por evolución de sistemas anteriores, grandes residencias, gran concentración de espacios y había que llenar esos espacios con usuarios, con clientes, con personas que iban ahí a vivir. Al final eso era masificante y era indigno en muchos casos para las personas, pero había que justificar económicamente la sostenibilidad del centro. Esto ha cambiado. A partir del año 2006 y después con la Ley de Servicios Sociales del País Vasco del año 2008, se decide que no. Es la persona afectada por la necesidad de esta atención, porque sea dependiente, quien va a decidir qué recurso quiere utilizar. Y por tanto empieza lo que se llama el proceso de concertación de plazas con residencias, de tal forma que ya no es que Diputación te diga tú tienes que ir a esta residencia porque me parece conveniente, sino que te ofrece a ti una alternativa y tú decides a dónde quieres ir. Y esto ha ido cambiando, pero lógicamente esto va a más. En el año 2015, por evolución de la Ley de Servicios Sociales, ya tenemos en Euskadi, en Vizcaya, el mapa de servicios sociales y el mapa de zonificación, es decir, la cartera de servicios, qué servicios tiene que dar el ayuntamiento, qué servicios tiene que dar Diputación
y en dónde tienen que estar los diversos recursos en el territorio, por qué comarcas y por qué ámbitos. Pero ahora viene, quizás va a estar acelerado por la propia pandemia, porque este procedimiento que estaba siendo interesante, potente, pero lento, y aquí se recuerda un poco todo el conflicto que hubo con los ratios de trabajadores en las residencias, la huelga de residencias. Con esta pandemia se está acelerando todo y se llega a la conclusión, estos modelos no tienen sostenibilidad. Vamos hacia un nuevo modelo que sea mucho mejor para la persona, mucho más humano en el trato, que evite concentraciones que son excesivas, que tienen muchos perjuicios, y aprovechemos e implantemos nuevas medidas en los centros de día. Y aquí ha surgido el proyecto Etxetik, que está en lo que era antes el centro base, ahí a lo de Bombero Echaniz, la calle Bombero Echaniz. ¿Qué dice este proyecto? Bueno, va a ser un centro de día para 25 plazas, pero desde él se va a poder monitorizar y seguir a 800 personas del entorno que tienen grados de dependencia, de tal forma que desde ahí se les pueda atender, ver cómo está su evolución, si necesitan algún recurso, qué es lo que se puede hacer. Si esto sale bien, y parece que va a salir bien, posteriormente, a lo largo de esta legislatura, se abrirá otro centro en otra parte de Vizcaya. Es un avance. Por fin las tecnologías, la formación de los profesionales, la ubicación donde se van a dar estos centros, la reducción de los espacios de convivencia, haciéndolos verdaderamente hogares y no hospitales, esto creemos que es por donde tenemos que ir. Y junto a esto pues está el empeño del Gobierno vasco, porque es un compromiso del nuevo decreto de residencias, ver cuántos profesionales tiene que haber por unidades, etcétera. Pero se vaya hacia unidades más pequeñas, más humanas, más integradas, y donde tanto el que recibe la atención como sus familiares deban ser mejor acogidos y con unas posibilidades que hasta ahora no teníamos y que a partir de ahora creemos que se pueden implementar y puede ser bueno para todos. Y desde el punto de vista económico, ¿este nuevo modelo residencial saldría más caro o más barato? Buena pregunta. De momento lo que se está es en el diseño del modelo. El Departamento de Acción Social gestiona 530 millones de euros al año, aproximadamente un 51% del disponible departamental, es decir, del dinero que tiene toda la Diputación para gastar. El 51% se lo lleva el área de acción social, y otros casi 100 millones de euros se lo lleva el área de empleo, inclusión e igualdad. Es un esfuerzo social muy importante. Por tanto, lo que se busca es no rentabilizar, no se entienda mal la expresión, sino hacer más razonable la inversión con lo que es la satisfacción del usuario. No tiene por qué ser más caro, si bien es un poquito más complicado porque entran más elementos en la conjunción del proyecto. Pero personalmente yo estoy satisfecho del empeño, porque nos va a poner una vez más a Vizcaya y a Euskadi en la frontera de los servicios sociales, que es que estamos copiando un modelo que ya se están desarrollando en Dinamarca y en otros sitios. Por tanto, la vida humana, si la medimos desde lo que es el gasto, es un error. Los costes de los servicios no podemos pensar que son un gasto puro y duro, aunque sea contablemente, que aparezca así en la contabilidad, sino que es una inversión de calidad de vida. Todos, en toda nuestra existencia, necesitamos ser atendidos como lo que somos, seres humanos, y por tanto esta es una prioridad. Lo estamos focalizando en personas con dependencia, sean personas mayores o sean jóvenes o niños que tienen grados de discapacidad importante, pero esto va a tener que abarcarse a toda la ciudadanía en todos los ámbitos de la vida. Aquí no estamos más que como administración pública para atender a todos, especialmente a quien más lo necesita. Y lo que yo estoy repitiendo en todas las ocasiones que puedo en las comisiones de juntas es: hagamos que nadie se quede tirado en esta pandemia, que todos salgamos. Ahora la frontera, en estos momentos, el problema es toda la hostelería, todos los que se van a ver abocados al cierre. Esto es un problemazo y tendremos que colaborar y empeñarnos en implementar cuantas medidas hagan falta para que este sector no se hunda, porque es muchísima la gente que vive ahí y muchísimo lo que Vizcaya debe a este sector. Por tanto, es un momento duro para todos, pero ayudemos los que no tenemos esta circunstancia de un modo directo a que los que lo están padeciendo lo tengan menos duro, que seamos capaces de colaborar y marcar las sinergias y la unión que nos hace falta en todos los sectores. Yo, desde luego, terminé el otro día una intervención en Guernica que decía:
ojalá los políticos aprendamos a no ser un estorbo, no seamos parte de un problema ni acrecentemos el problema, sino que seamos parte de la solución. Me da igual quien quiera ponerse las medallas del éxito. Aquí hay un problema y o sumamos fuerzas o nos vamos a casa. Muchas fuerzas hay que sumar y muchos esfuerzos hay que hacer de todo tipo, pero sobre todo económicos. Económicos. No, el presupuesto viene complicado. Eso que, hay dos elementos. Desde Europa se va a poder invertir o se va a dar a fondo perdido unas cantidades, no a fondo perdido, sino para unas finalidades de mejoras de infraestructura, etcétera, que es lo que llamamos dinero que no revierte a Europa. Y luego va a haber posibilidades de adquirir deuda a plazo largo. Hoy lo que nosotros estamos viendo es cuál ha sido, digamos, la recaudación en este año 20 de lo que fue los impuestos del año 19. ¿Dónde va a estar el problema? El año 21, cuando tengamos que hacer la declaración de la renta todos, tanto particulares como empresas, y veamos que nos va a afectar lo no recaudado durante este año 20 por la pandemia. Es ahí donde hay ya previsto unos planes de endeudamiento con unos topes que Europa nos va a permitir y que con eso vamos a tener que funcionar. Por tanto, los ejercicios presupuestarios 20 ya estamos viendo cómo está siendo. El 21 y el 22 van a ser comprometidos, pero aparentemente, según se nos indica desde todos los ámbitos que se estudian y analizan estos comportamientos económicos y sociales, a partir del 23 volvemos otra vez a la senda del crecimiento. Eso es a lo que estamos apostando. Por tanto, en estos momentos, todo hay que poner, no hay que tener miedo al endeudamiento, porque tras de este endeudamiento hay derecho a la vida y derecho a una vida digna para todos. Escuchábamos el otro día al diputado de Hacienda hablar precisamente del límite de endeudamiento. Una última pregunta. ¿Por qué el Partido Socialista, junto con el PNV, votaron en contra de aumentar el número de visitas a las residencias? Porque en estos momentos nos están indicando que ya no se trata tanto el tema de vete a la residencia cuantas veces quieras mejor, sino que no hay seguridad en ningún ámbito y las inspecciones están diciendo que ojito con lo que está pasando porque la contaminación no viene de dentro hacia afuera, sino que va de fuera hacia adentro, que se está dando están contagios cada vez más importantes en números y por tanto esto es lo que tenemos que evitar en todo lo posible. Y esto es lo que decíamos, no podemos entrar en un gratis total, es decir, tú vete como siempre, no te preocupes, con que te midas la temperatura es suficiente. No, es que estamos viendo que están falleciendo ancianos. Y entonces, ¿cómo evitamos que por algo necesario para darle tanto a la familia como el anciano o la anciana que recibe la visita, cómo hacemos que eso no sea un momento de riesgo para la salud? Sobre todo que estamos hablando de una población muy delicada, un proceso que le puede afectar el coronavirus con mayor virulencia que otros sectores. Por eso dijimos, no se trata de decir sí o no, sino cómo se hace. Entonces, cuando alguien en una acción política, en un pleno, dice no, que pedimos que se permita tal, claro, dices, parece que al decirte que no, queremos decir que no, queremos que se permita, no. Lo que nos tiene que decir, lo que tenemos que estudiar entonces es en qué condiciones y con qué garantía se va a hacer, porque el que está falleciendo es el que está en la residencia, no el que va de fuera a la residencia. El anciano no te contagia, eres tú quien le contagias. Entonces, ¿esto con qué garantías funcionamos y cómo lo hacemos para que el anciano tenga derecho a la visita de los familiares tengan derecho a visitar a su pariente y desde luego no haya un riesgo más del que ya están padeciendo todos? Juan Otermin, muchísimas gracias por estar con nosotros. Disfruta del fin de semana, que si trabajo no va a faltar, ¿eh? No, ya te digo, gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, un beso muy fuerte para Juan Otermin, el portavoz en Juntas Generales del Partido Socialista. Seguimos con las intervenciones del Lehendakari ayer, tras la reunión del LABI. Recapitulamos que dio a conocer las nuevas medidas más restrictivas con aumento del toque de queda, que es a partir de las 10 de la noche. Los comercios cerrarán una hora antes y los bares definitivamente clausurados durante un mes. ¿Y por qué estas medidas? Ya lo escuchábamos, para evitar el confinamiento domiciliario y por la situación epidemiológica que tenemos en Euskadi. Los datos de evolución de la pandemia no son tranquilizadores. Desde el punto de vista sanitario,
constatamos una creciente y preocupante transmisión comunitaria del virus en Euskadi y en nuestro entorno. Y crece el impacto asistencial en la ocupación hospitalaria y de camas UCI. Esta situación no supone un riesgo de colapso inminente. Sí es una amenaza en ciernes de saturación hospitalaria. La valoración del Departamento de Salud, de la Comisión Técnica del LABI y del Consejo Asesor del LABI son coincidentes. Es imprescindible adoptar nuevas medidas y es imprescindible hacerlo ahora. Es necesario romper con firmeza las cadenas de transmisión del virus. Esta valoración fue también compartida en el Consejo Interterritorial de Sanidad celebrado ayer. En esta reunión hemos presentado las medidas que vamos a adoptar con predisposición a compartirlas con el resto de comunidades. Hicimos además dos propuestas para poder limitar la actividad nocturna antes de las 22 horas y posibilitar confinamientos domiciliarios si llegase a ser necesario. Se trata de habilitar nuevas medidas que reduzcan la propagación del virus y que cuenten con todas las garantías jurídicas. Uno de los principales problemas que enfrentamos, según los expertos, es que son muchas las personas asintomáticas, personas que desconocen que son portadoras del virus y pueden contagiar a otras si no cumplen las medidas de forma estricta. En este contexto es fundamental reducir a la mínima expresión tanto la movilidad como la vida y la interacción social. Debemos hacerlo ahora. Es un esfuerzo que debemos mantener el tiempo necesario hasta constatar que superamos la actual situación de riesgo. Y efectivamente, después de comentar esto, también el último de los mensajes iba dirigido a los ciudadanos, a la corresponsabilidad social, al rigor y al cumplimiento de las medidas. Solicitamos el máximo rigor y corresponsabilidad social en el cumplimiento de todas las medidas decretadas. Es fundamental restringir todo lo posible nuestra vida social y movilidad. Si no lo hacemos, estaremos condenados a un nuevo confinamiento. Hemos adoptado estas nuevas medidas para poder llegar a las Navidades en las mejores condiciones posibles. Este es el objetivo compartido. Hago un llamamiento a unir fuerzas y hacer un gran esfuerzo colectivo para superar en las próximas semanas esta prueba de gran dificultad. Hago un llamamiento a poner lo mejor de cada persona en pos del bien común, la salud pública. Este es el llamamiento que hacía el Lehendakari y para llegar a Navidad en las mejores condiciones, decía textualmente. Pero ¿cómo afrontamos estas nuevas medidas, este cuasi confinamiento domiciliario? Germán Cortázar, psicólogo clínico, Arratsaldeon, muy buenas tardes. Arratsaldeon. Muy buenas tardes a todos. En principio, sorprendido con estas medidas, ¿pensabas que no iban a ser tan restrictivas o por el contrario pensabas que nos iban a confinar en los domicilios directamente? Yo personalmente creía que iban a ser más restrictivas todavía. Es que en realidad solo están siendo restrictivas para la hostelería, porque todo lo demás sigue muy parecido. Entonces, es verdad que hay grandes perjudicados que van a estar, bueno, realmente sufriendo una situación muy mala, que a ver cómo la podemos sobrellevar entre todos, pero yo personalmente creía que las medidas iban a ser todavía mucho más restrictivas. Yo no sé si te pediría en primer lugar unas recomendaciones, como siempre suelo hacer, dirigidas a ellos, al sector más perjudicado primero, más que al ciudadano. Pues mira, es muy complicado darles consejos a ellos cuando ahora lo que están viviendo es una situación realmente crítica, ¿no? Están siendo el objetivo de todo, no pueden entender cómo no se cierra nada, no se cierra ninguna actividad, se puede ir a hacer casi toda la vida normal, menos la hostelería. Que es verdad que habrá estudios que lo justifiquen, yo ahí no me meto, pero voy a la sensación que están teniendo los hosteleros, a su sentimiento, a su angustia y a su incertidumbre, que es uno de los grandes problemas psicológicos que están teniendo.
Pues porque no saben lo que va a pasar. No saben si van a poder aguantar estas nuevas restricciones, volver a cerrar, volver a no tener ingresos. La verdad es que es muy, muy duro y sin saber cuánto tiempo. Recordemos, en el primer confinamiento no paraban de decirnos que eran 15 días y luego no eran 15 días. Entonces, ¿quién les dice a ellos ahora que realmente van a ser el mes de noviembre, que es lo que les están diciendo? Igual es noviembre, diciembre y enero, no se sabe. Entonces, esa incertidumbre genera estrés, genera ansiedad, genera malestar, angustia, incluso depresión. Yo creo que estamos ante la tercera pandemia, la tercera ola de la pandemia, que es la de la salud mental. Porque, bueno, creo que lo vamos a pasar muy mal y nos tenemos que ir preparando, porque realmente, bueno, pues esto quizás va a ser más duro de lo que nos creemos. Aparte de todas esas consecuencias mentales que estás comentando, también nos han pasado de alguna forma la responsabilidad a los ciudadanos. Las medidas no las pongo yo, las habéis puesto vosotros porque no bajáis los contagios. Claro, es que es una manera un poco ha sonado a echarnos la culpa, ¿no? A la población general, a que ellos no están haciendo nada mal, ha sido como lavarse las manos, que realmente no lo creo. Yo voy a ser optimista, voy a pensar que realmente todo esto está basado en una evidencia y que es por nuestro bien. Pero es verdad que esto de echar balones fuera, aquí nadie asume que ha hecho nada mal. Siempre son los demás los que hacen las cosas mal. Y yo creo que hay que hacer un ejercicio individual, psicológico, individual, personal, y eso lo tenemos que hacer todos. A ver, de todas las personas que nos están viendo, y de tú y de mí, Yolanda, ¿hemos hecho todo bien? Realmente no. Yo soy el primero que no he hecho bien el 100%. Pero de ahí a que me echen la culpa de todo, y si encima tengo un restaurante o tengo un bar y tenga que pagar las consecuencias de todo, pues claro, eso genera una frustración y un malestar que, bueno, yo creo que vamos a tener que estar muy atentos a ello porque va a pasar factura psicológica, Va a pasar, va a pasar. Es verdad que estamos hablando de un colectivo que tuvo que cerrar con el primer confinamiento, abrió y se tuvo que comportar casi como policía. Si entras aquí, ponte la mascarilla, coge el gel mantén la distancia de seguridad, no os agrupéis, salir... En fin, es una tensión acumulada que ahora termina en esto. Pero eso parece, también lo han tenido en las tiendas, por ejemplo, ¿no? También. Ellos pues también nos han tenido que recordar que nos pongamos bien la mascarilla, que entremos de uno en uno, que entremos bien. Pero, sin embargo, a ellos no les han prohibido ahora su actividad y a la hostelería sí. Cuando, bueno, yo creo que ellos no han tenido la culpa, la hemos tenido todos. Por eso decía que vamos a coger esta responsabilidad individual y vamos a empezar a hacer las cosas bien. No es que nos las echen los políticos, es que de verdad que si hacemos un análisis personal, yo soy el primero que no lo he hecho bien al 100%. He tenido mucho cuidado y realmente hay que tener mucha concienciación, pero de verdad que levante la mano el que haya hecho el 100%. Entonces, vuelvo a apelar a la responsabilidad individual, ¿no? No sé si soy quién, pero bueno, creo que tenemos que hacer un ejercicio colectivo de reflexión. Y luego tenemos que cuidarnos unos a otros, ahora psicológicamente, de verdad. Viene la tercera ola, que es la de la salud mental. Yo no sé si tú lo has notado y lo ha notado el desánimo que ha habido de ayer a hoy. Es impresionante. Yo he notado una diferencia entre ayer y hoy impresionante. Desde que ayer, a pesar de que ya lo sabíamos, y todos creíamos que ya lo sabíamos, hasta que ayer no lo oímos, yo creo que no fue como el bajón, era lo que más se oía ayer, ¿no? Qué bajón tengo, qué angustia, qué pocas ganas de hacer nada, ¿no? El otro día una chica me dijo, que me llamó muchísimo la atención, no estaba hablando de muerte ni de ideas suicidas, de lo que tú sabes que estamos tan concienciados, no estábamos hablando de eso, pero me dijo que no podía ir ahora a hacer muchas actividades, que tenía que andar con cuidado, con la mascarilla, con el gel, no puede salir por días más que a ciertos sitios. Y me dijo, es que yo así no quiero vivir. Y claro, no es quiero morir, pero es yo así no quiero vivir. Y eso es algo que nos está empezando a pasar factura, que es que no queremos vivir de esta manera, pero es que no nos queda otra. Ya, pero estamos acostumbrados, Germán, a vivir en nuestra libertad, con nuestros derechos, y estamos viendo que se están coartando. Claro, lo que pasa ya no soy libre.
Sí, pero no eres libre en función de la salud, que es lo primero. Quiero decir, lo que tenemos que pensar en estos casos, en este caso en concreto, que es el que ahora nos está pasando tanta factura, es que esto no es el capricho de nadie. No es que nadie nos quiera quitar la libertad porque resulta que hay un mandatario, un dictador, que no estamos en ese caso. Ni esto es una guerra. Esto es otra cosa. Esto es unas medidas muy duras por nuestra salud. Por la salud, lo que hemos dicho aquí todos los viernes, por nuestra salud y la salud de las personas que queremos. Entonces, no vamos a interpretarlo con esos catastrofismos de que esto es una dictadura y nos obligan y nos quitan la libertad, que es verdad que está restringida, pero no es por el capricho de nadie, es por nuestro bien. Y creo que eso nos va a suavizar dentro de que así, como decía el otro día, pues esta chica que te comento, así no queremos vivir nadie. Nadie, no es puntual, ni tuyo ni mío, pero no nos queda otra si nos queremos cuidar. Te pediría este mensaje, esta recomendación que siempre te pido, es claro, para evitar este desánimo, este cansancio y esta autojustificación que tengo de la culpa no es mía. Claro. Es verdad que individualmente la culpa no es de nadie, pero colectivamente todos tenemos una parte de culpabilidad, ¿no? ¿Qué pasa? Que la palabra culpa es una palabra que en salud mental la intentamos desterrar siempre. En consulta trabajamos mucho sobre el concepto de culpa porque sentirse culpable es algo horrible. Entonces yo quitaría la palabra culpa, que solo nos trae recuerdos de malestar, de que luego tenemos que pagar por esa culpa. La cambiaría por quizás soy responsable, tengo parte de, pero no culpa exactamente. Soy responsable de mis actos y de lo que colectivamente formo parte de la colectividad. Pero culpa no tengo. Bueno, a no ser que estés infectado y salgas a la calle tosiendo. Que entonces sí, entonces ya vamos directamente. Eso es, pero haciendo la vida que más o menos estamos haciendo todos, no hay culpa. No vamos a hablar de culpa, que eso solo nos va a generar más angustia, más dolor y más malestar todavía. ¿Y cómo lucho contra el desánimo? Me siento apagado porque vaya depresión. Me está entrando una depresión. Está entrando depresión, no es. Ojalá no lleguemos a la depresión, que es lo que estamos intentando evitar, siendo más positivos y viéndolo todo pues con estos pequeños matices que igual lo suavizan. Pero sí que tengo que evitar caer en ese bajón, como pensando que esto tiene fin, ¿vale? Siempre lo digo, que las cosas cuando tienen fin son menos duras que cuando son infinitas. Entonces, es verdad que esto va a tener fin, no sé cuándo. Y bueno, pues ahora ya se ha hablado que la vacuna, a ver si está en mayo. Bueno, esto va para largo, pero va a tener fin. Esto se va a acabar y vamos a volver a la normalidad. Sin lugar a dudas que vamos a volver a estar como estábamos. No sé cuánto falta, ¿eh? No me pidas una adivinanza. ¿Vale? No, pero me estoy riendo, Germán, porque dentro de unos años, hablando pues con niños o lo que sea, claro, que les diga, si yo viví el coronavirus. Claro. Con este mensaje me voy a quedar. El poder contarlo dentro de unos años y decir, que yo viví el coronavirus, fíjate. Claro, fíjate, siempre eso es algo que se trabaja mucho. Pues, por ejemplo, vuelvo a decir en consulta, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, tiene una depresión, no este bajón que tenemos hoy todos, sino cuando tenemos una depresión, una enfermedad. Recordemos, la depresión es una enfermedad, es un trastorno. La ansiedad es una enfermedad. Entonces, en esos casos, a la persona siempre se le dice, tú ahora no lo ves, pero esto se te va a pasar. Esto se va a acabar. Lo que pasa es que no lo ves. Cuando tienes una depresión, tú sabes que eso es una negrura que tienes aquí delante que no te deja ver la vida. Entonces, lo que hay que explicarle a esa persona como primer consejo para que empiece a no tener el gran desánimo es decirle que no lo ve, pero se va a acabar. No va a quedarse así para siempre. Se va a curar como todas las enfermedades se curan. Todas. Bueno, como muchas enfermedades se curan. ¿Vale? Sí, eso es como hacemos en la vida cotidiana. Después de un mal momento, pues llega uno bueno. Y bueno, es un poco lo que conlleva la vida, en definitiva. Claro, lo que pasa es que cuando estás en el mal momento no lo ves. Y ahora, colectivamente, nos está pasando esto. No vemos el final. Parecía que estábamos viendo el final y se ha alargado el final. Con lo cual el desánimo aumenta. Pero nunca tenemos que perder la perspectiva de que esto va a tener final, esto se va a acabar.
No sé cuándo. Ojalá sea pronto. Ojalá. Y ojalá la ciencia nos eche una mano y todo avance un poco más rápido. Pero de momento tenemos que tener la convicción de que esto se va a acabar. No vamos a estar así siempre. Y que además nosotros vamos a colaborar en ello para que se acabe y además se acabe cuanto antes, que es lo que queremos. Claro, si todos sumamos un porcentaje en nuestra propia actuación, o sea, que lo hacemos mejor, es lo que quiero decir. Si todos lo hacemos un poquito mejor, pues nos va a ir un poco mejor. Quizás acabemos antes y que quizás, pues bueno, nos sintamos culpa y esto acabe un poco antes de lo que sería si lo hacemos mal. Germán, pues nada, la próxima semana seguiremos ahondando en estos sentimientos y en esto del contagio emocional, que ahí todavía lo andamos preparando por ahí. Todavía lo tenemos preparado y lo hablaremos tranquilamente. Me temo que vamos a tener tiempo. Eso es. Así que de momento vamos a estar todos los ánimos que podamos, vamos a pensar en las libertades que sí tenemos, podemos hacer muchas cosas, otras no, pero vamos a disfrutar de las que sí y vamos a disfrutar de la compañía de las personas con las que podemos estar y vamos a pensar que cuando se acabe, pues pareceremos un abuelo contando batallitas. Seguramente, y contándolo como anécdotas y riéndonos un poquito también y sonriendo como ahora. Un beso muy fuerte, Germán, disfruta del fin de semana. Muy buenas tardes. Buena semana. Lo mismo, hasta el próximo viernes. Germán Cortázar, psicólogo clínico. Pero ¿sabes que hay grandes problemas que tienen soluciones tan pequeñas como una vacuna? Son problemas como el sarampión, una enfermedad que aún es mortal en muchos países y que se puede prevenir con una simple vacuna. Con tu ayuda en UNICEF podemos salvar la vida de miles de niños. Hazte socio de UNICEF en el 900-907-535 o en la web pequeñasoluciones.es. Con 10 euros al mes cada año podemos vacunar a 162 niños contra el sarampión y proteger sus vidas, como a Sajid, a quien están vacunando en un centro apoyado por UNICEF para que crezca sano. Pero miles de niños siguen necesitando vacunas para sobrevivir. Hazte socio de UNICEF en el 900-907-535 o en pequeñasoluciones.es. Ayúdalos porque la solución está en tus manos. Bueno, pues seguimos con más argumentos a lo largo de esta tarde. Por ejemplo, que una de las consecuencias, que no lo hemos hablado con Germán, consecuencias entre comillas, es que jóvenes violentos se dediquen a hacer actos que no deben por las calles y a quemar contenedores. Bueno, pues la Archancha está decidida a luchar contra esto, así que ya ha puesto en marcha una unidad para perseguir estos actos violentos. La Archancha trabaja en el análisis de este fenómeno delictivo que surgió el pasado fin de semana en Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Arrasate-Mondragón. Se trata de movilizaciones no comunicadas, convocadas a través de redes sociales, que se aprovechan de las corrientes negacionistas para provocar desórdenes públicos con un perfil de participantes heterogéneo, constatándose la participación de personas con antecedentes delictivos que pretenden generar miedo y violencia. Desde la Archancha apelamos a la responsabilidad de la ciudadanía. Recordamos que participar en este tipo de algaradas no sale gratis. Si se cometen ilícitos penales, estos van a ser investigados y trasladados a la justicia. Además, las personas que cometan infracciones administrativas, como no comunicar las concentraciones, no respetar el límite de reunión a un máximo de 6 personas, el mal uso de la mascarilla, pueden ser sancionadas con multas de alta cuantía económica. Este es el aviso a navegantes y el refuerzos para impedir los disturbios. Ya han visto que el consejero de Salud, Josu Erkoreka, estaba reunido con la plana mayor de la Archancha para este refuerzo, pero también para anunciar que van a continuar los controles para comprobar que se cumplan con las limitaciones de movilidad. Participa la Archancha y las policías
locales. Y se van a intensificar estos controles ya desde este viernes durante todo el fin de semana. Tras una primera fase de dispositivos de carácter didáctico, está previsto que se formulen las primeras denuncias. Los recursos policiales seguirán velando, dicen, por el uso correcto de la mascarilla, la limitación de reuniones a un máximo de 6 personas y el respeto al resto de las normas sanitarias. Ya saben que son controles que se ponen los viernes a la tarde y en el límite de Vizcaya con Cantabria, pero además se ha informado también de los datos de las denuncias que se han interpuesto. Desde el 15 de junio hasta el 5 de noviembre han sido 20.797 denuncias. Por no usar mascarilla, 14.000. De todas estas, la mayoría de las denuncias se han impuesto en Vizcaya, 11.742. Y ahora es el momento de actualizar los datos de la COVID-19 en Euskadi, en nuestros municipios. Ahí ven los resultados. La pandemia, de hecho, sigue arrojando datos preocupantes. Ha sumado 1.547 nuevos positivos en las últimas 24 horas, marcando un nuevo récord de contagios. En total, el jueves se realizaron 16.690 test y la tasa de positividad ha descendido hasta el 9,3%, a diferencia del 10% registrado en la jornada anterior. Vizcaya es el territorio que más positivos ha sumado en las últimas horas, 690, mientras en Guipúzcoa ha bajado a 663 y en Álava ha aumentado hasta los 179. La tasa de incidencia de positivos por 100.000 habitantes acumulada en los últimos 14 días ha subido en Euskadi hasta 778, con ascenso en los 3 territorios. La tasa de positivos ha bajado en realidad respecto al miércoles, pero sigue en rojo. Respecto a las hospitalizaciones, un total de 111 personas están ingresadas en las UCIs, las mismas que en la jornada anterior. Y en las últimas 24 horas han ingresado 74 personas más en planta. Vamos a ver a continuación los datos en nuestros municipios, porque en total 63 municipios de la Comunidad Autónoma Vasca están ya en zona roja, es decir, han superado la incidencia de los 500 contagios. En las últimas 24 horas se ha sumado Portugalete, que acumula una incidencia de 510 casos. Les dejamos viendo la tabla de los municipios, ya prácticamente todo en rojo, salvo el caso de Ciérvana, en el que se han registrado 2 nuevos positivos. Más voces, más opiniones respecto a las medidas restrictivas dadas a conocer ayer por el Lehendakari, que entrarán en vigor mañana y durante un periodo de un mes. Hablamos en concreto del cierre de la hostelería. Hablamos con el restaurador y hostelero de Baracaldo, con Julen, del Bocata de la Abuela. Arratsaldeon, Julen, muy buenas tardes. Hola, Arratsaldeon, buenas. ¿Cómo ha recibido las medidas, el cierre de la hostelería, y de qué forma puedes mantener ahora el negocio durante este mes de noviembre, Julen? Bueno, pues hombre, nosotros estamos un poquito en shock, como todos los compañeros de la hostelería. Nos ha pillado ahora en el fin de semana con todo cargado y, bueno, pues un poquito mal. Y bueno, pues teníamos un poquito nuestra esperanza, el salvavidas un poquito que tenemos con el domicilio, de poder aguantar aunque cerrasen, pero nos ha sorprendido que nos hacen cerrar ahora a las 9 y claro, pues eso supone pues casi como estar cerrados para nuestros sectores, apenas nada. Hay dos cosas.
la inminencia del cierre y por lo tanto lo que comentabas, que tienes un montón de productos que me imagino que son perecederos. ¿Qué salida le puedes dar a los productos que te vayan a sobrar? Claro, nosotros pues ahora como podemos trabajar a domicilio, bueno, comparado con otros compañeros que no tienen domicilio, podremos ir sacando lo que bien podamos. Pero claro, si está el servicio solo hasta las 9, pues mucha cosa que habrá que tirar lógicamente y intentaremos pues a hacer algo con ellos, con vecinos, lo que podamos hacer. En el Bocata de la Abuela siempre habéis hecho eso de entrega de comida a domicilio, pero ¿por qué recalcas el tema de las 9? ¿Hacías muchos envíos a partir de esa hora para las cenas o...? Así es, al igual que bueno, en todo el sector a domicilio, cuando más se trabaja, pues 9:30, 10:30 es lo normal, como en toda la hostelería, ¿no? Pero bueno, en domicilio pues es un poquito más tarde aún que se trabaja a esas horas, ¿no? Entonces, claro, esto supone pues que tampoco cierras, pero tampoco haces nada al estar abierto. En Bocata de la Abuela, en Baracaldo, todavía, yo no sé si recibís ayudas, os van a informar de si se van a incrementar, cuál es un poquito la situación económica, digamos, a la que tenéis que hacer frente. Hombre, nosotros ayudas pues nulas o pocas, que nos hayan dicho realmente ninguna, nadie nos ha avisado de esto, nos hemos enterado como el resto de la población y es más, en el sector en el que estamos, que tenemos servicio a domicilio, los que tenemos servicio a domicilio, tenemos derecho a hacer ayudas porque como podemos tener actividad, pues ese derecho a ciertas ayudas nos lo quitan. Claro, esa es la segunda parte. Como no tienes que cerrar, porque puedes hacer envíos, van a decir, pues tú no tienes derecho a ninguna ayuda. Pero la bajada de ingresos, ¿en cuánto la cifras, Julen? Nosotros, por ejemplo, el tener abierto hasta las 9 de la noche supone hacer, si acaso, un 20% de lo que generaríamos normalmente. O sea, el 80% de la facturación se genera desde las 8:30 hasta las 12 que cerramos. Entonces, lo que nos parece eso es un sinsentido para nuestro sector. O sea, en otras comunidades han cerrado hostelería, efectivamente, pero han permitido servicio a domicilio hasta las 11 o hasta las 12, como es en Castilla y León, Cataluña o en Asturias. Aquí como alternativa se puede hacer, digamos, el llamamiento a la ciudadanía, a los clientes. Si me vas a hacer un pedido, házmelo antes de esa hora y salvar un poquito. O sea, esto al final va a tener que solucionarnos entre nosotros los problemas, vamos. Sí, hombre, es muy complicado también pedirle a los clientes que te hagan el pedido a las 7 de la tarde o 6:30, que tocaría empezar a hacer el servicio, porque si tú tienes que cerrar a las 9, a eso de las 8:30 ya tienes que tener más o menos todos los pedidos recogidos, ¿no? Porque luego tienes que enviarlos a domicilio, ese es el problema. Entonces, claro, tampoco le vas a pedir a la gente que empiece a comer a cenar a las 7, ¿no? Puedes tirar con las comidas, pero bueno, con eso no te da ni de lejos para... Julen, ¿qué pasos vais a dar? ¿Os vais a reunir entre los hosteleros? ¿Vais a solicitar algún encuentro con instituciones, empezando por el Ayuntamiento de Baracaldo y siguiendo con los que podáis? ¿O cómo vais a afrontar esto? Perdona, se ha cortado un poco, vale. No te he entendido. No, pero ¿cómo vais a afrontar? Es decir, ¿vais a pedir reunión con Ayuntamiento de Baracaldo? ¿Os vais a reunir los hosteleros asociados? ¿Vais a hablar con vuestros, digamos, representantes de hostelería? ¿Qué pasos tenéis previstos dar? Sí, bueno, vamos a intentar un poquito a ver si rectifican, por lo menos, oye, que rectifiquen, que lo veo difícil, pero oye, que rectifiquen el cierre que nos supone al servicio a domicilio, que lo alarguen 2 horas por lo menos, porque claro, eso evitaría a las arcas tener que pues evitar los ERTEs, evitaríamos despidos y cierres de bares, ¿no? De servicios a domicilio, pues al final es una
situación complicada, claro, y si podemos trabajar esas 2 horas o más, evitamos tener que generar más ERTE, generar más despidos y, oye, pues podemos seguir sobreviviendo hasta que nos permiten abrir enteros. ¿Cuántas personas trabajáis en el bocata de la abuela, Julen? Nosotros estamos ahora mismo 11 personas trabajando. Y antes erais más, antes de que llegara el confinamiento, el coronavirus y demás, ¿cuántos trabajabais? Antes estaríamos 15, 16. Ya, pues ya estamos hablando de puestos de trabajo. ¿Y qué futuro, si las medidas se mantienen como se acaban de anunciar, qué futuro veis? Pues el futuro es bastante negro. Si estas medidas se mantienen, al final nosotros, claro, tenemos que generar ERTEs y bueno, mientras dure el ERTE y que eso sea un mes, pues luego pues a ver cómo salimos de esta, ¿no? Pero está claro que esto cada vez va menos y la cosa está negra. Julen, gracias por estar con nosotros, mucha suerte. A ver si es verdad que estas medidas restrictivas la suavizan de alguna forma y en el caso vuestro, que hacéis entrega a domicilio, pues estas 2 horas que pedís ahí. Ojalá vale, así sea. Gracias, Julen, muy buenas tardes. Venga, mucha suerte. Como decimos, todo nuestro apoyo al sector de la hostelería, que es el que está sufriendo sobremanera estas medidas que acabamos de conocer. En el aspecto sanitario, ya se lo anunciábamos ayer, que continúan los cribados en Basauri para vecinos de entre 13 y 40 años de edad que tienen que llamar a su centro de salud para pedir cita previa y lo que a Guipúzcoa se refiere en Eibar, en Eibar de lunes a viernes se va a hacer también estos cribados. Unos datos respecto a las residencias, porque 28 usuarios están con positivo confirmado, 13 hospitalizados y son 8 los centros con personas residentes afectadas. 10 están en Aspaldico, en Portugalete, 7 en Aisea Gamizfica, 3 en José Miguel de Barandiarán en Durango, 2 más en Zorrozgoiti de Bilbao, otros 2 en Olimpia, Bilbao y también en Conde Aresti, en el centro asistencial IFAS de Leioa 1 más y en Anay Cantero 2 de Bilbao, otra persona más con COVID. En la unidad sociosanitaria de Virgineche hay 92 personas con COVID. Respecto a los centros educativos, son 163 las aulas clausuradas en 106 centros, lo que representa el 0,93% del total de las aulas. Los datos más actualizados de la COVID. Hablábamos con Juan Otermin, con el portavoz en Juntas Generales, porque hoy ha habido comisión de empleo. Se ha dado a conocer el plan para la defensa del empleo y que actúe en las personas más castigadas por la crisis de este COVID-19, que son las mujeres y los jóvenes. Ha sido la catedrática Sara de la Rica la que ha dado lectura del análisis del informe de estos colectivos más castigados durante el coronavirus y también de las conclusiones extraídas de este informe. Todos estos servicios, como ven, el azul es servicios, comidas y bebidas, y después ya tenemos que dentro de industria el 5% es fabricación de productos metálicos. Básicamente estos son los sectores. Y aquí no pongo comarcas, pero están ahí en todo el informe, ¿vale? Por tanto, en vez de entrar en las dos que lo tienen aquí, preocuparnos de las personas mayores que están cayendo al desempleo por su dificultad de salir y un número que es muy importante. Fíjense, de febrero del 2019 a septiembre del 2019, estoy como emulando lo que hubiera pasado en estos 7 meses si no hubiera habido COVID. El desempleo cayó en un 4%. En esos 7 meses cayó en un 4%. Ahora nos vamos al 2020, donde hay COVID. El desempleo de febrero a marzo ha aumentado en el 20%.
¿vale? Con lo cual estamos en un 25% de decalaje. Y donde realmente hay que preocuparse, como he dicho, de un nuevo colectivo, que son entrantes, jóvenes, y que hay que intentar que realmente no se cronifiquen en el desempleo. Ojo con el sector de hostelería, nos vienen malas noticias al sector de hostelería, lo que hubiera podido ser una recuperación más gradual probablemente se nos va a parar, estaremos mirándolo, pero realmente es un sector al que va a haber que ayudar, porque es un sector que posiblemente en 3 o 4 meses no se va a recuperar. Y entonces, bueno, respecto a contratación, pues simplemente veamos que se está contratando mucho temporal y la hostelería sigue contratando poco, como yo diría que es de esperar. Y esta comisión se produce precisamente el día que hemos conocido las medidas que afectan especialmente a la hostelería. Y esta cuestión ha estado latente durante toda la comisión, que se ha prolongado por buena parte esta mañana. Además de esa de la rica, la experta, la diputada de Empleo, Teresa La Espada, ha sido la encargada de explicar en esta comparecencia la evolución actual del plan para la defensa del empleo. Y ha reiterado que este plan se puso en marcha con vocación de dar una respuesta temprana, dinámica y flexible a las consecuencias económicas y laborales de esta pandemia. Con las disposiciones y capacidades que tenemos, intentamos ir a colectivos muy concretos. 3 líneas, 8 programas que conforman la batería de medidas que activamos de manera inmediata para intervenir de manera temprana e intensa sobre poblaciones que habían perdido su desempleo durante la crisis del COVID-19. Este es el colectivo al que nos estamos dirigiendo en el Plan de Defensa del Empleo, este y no otro. Hemos incorporado, además, un programa más, también siguiendo las directrices, las investigaciones de SARA iban dándonos respecto a los análisis y los avances que nos iban haciendo. Hablamos ahora de 9 programas y de 6,5 millones de euros de inversión, porque hemos incorporado el plan de acompañamiento del empleo a personas jóvenes cualificadas, siguiendo la línea de lo que Sara decía, que son los jóvenes el sector que más les estaba costando. Así que les daré en cuenta un poco de todas las líneas desplegadas, cómo estamos ahora, tómenselo como una especie de evaluación intermedia o una rendición de cuentas intermedia. El plan no está cerrado, no hemos terminado y tiene continuidad, si no recuerdo mal, hasta marzo del año 21. Pero bueno, me parecía importante que a estas alturas y estando en este momento, me parece que en crecimiento otra vez de pandemia, me parecía bueno contar los datos y decir también, trasladarles a ustedes que seguimos trabajando y que estamos con todo el despliegue completo del Plan de Defensa del Empleo. Defensa y mantenimiento del empleo, primera línea. El plan mantén. Como ustedes se acordarán, se propone mantener en el empleo a las personas trabajadoras con contratos temporales en microempresas de Vizcaya de hasta 10 trabajadores, entendiendo que probablemente sean las empresas que más dificultades tienen para el sostenimiento del empleo y además temporal. Es decir, de manera muy directiva vamos a empresas concretas. Parte final de este programa. Hoy terminaremos siempre con un poquito de humor, el de los viernes, que en esta ocasión se lo dedicaremos al BBK Family, a la monologuista Maider, que habla sobre las rabietas de los niños en esta época de la pandemia. Pero tenemos 2 cuestiones de la capital vizcaína, de Bilbao, porque el Festival de Cine Fantástico FANT ha concedido el galardón Fantropia 2020, que así se llama, al realizador vasco Galder Gaztelurrutia. Le conocerán enseguida porque es el director de El Hoyo. El premio Fantropia reconoce a una figura emergente del género. El director ha sido recibido en el ayuntamiento por el alcalde Juan María Burto, con quien han mantenido un encuentro y han conversado sobre el cine vasco y la situación actual del sector cultural. El director premiado ha comparecido ante los medios de comunicación, acompañado pues por Gonzalo Lavarría, que es el concejal de Cultura, y también por Carlos Juárez, el productor del Hoyo. El Festival de Cine Fantástico FAN, que organiza el Ayuntamiento, arranca mañana 7 de noviembre y se va a prolongar hasta el sábado 12. Se celebrará de manera online y presencial para garantizar que todos aquellos que desean puedan disfrutar del evento. Esta es la parte más cultural, y la parte, digamos, más sesuda y económica es la de los presupuestos, porque ya se ha presentado el borrador y Bilbao va a contar en el año 2021 con un presupuesto de 585 millones de euros para hacer frente a la situación
de emergencia sanitaria, económica y social. Como decimos, el Ayuntamiento ha aprobado este proyecto de presupuestos para el próximo año. Contiene 9,2 millones más que el presente ejercicio. Se trata, escucharán al alcalde Juan Mari Aburto, de un presupuesto riguroso, realista y sostenible, el más elevado hasta la fecha, con el objetivo de hacer frente a una situación inédita de emergencia sanitaria, económica y social, como consecuencia de este virus COVID-19. El consistorio va a desplegar todos sus recursos para atender a la ciudadanía y los sectores más afectados, al tiempo que seguirá trabajando para responder a las necesidades de la ciudad y abordar otros proyectos. Según el alcalde, además, son unos presupuestos con retos ambiciosos, adaptados a la nueva realidad, que pueden cumplirse en Bilbao por disponer de unas cuentas saneadas. Nuevamente se pretende cerrar el ejercicio 2021 sin deuda y para ello se contempla una operación de crédito de 23,3 millones con los remanentes municipales. Acompañado de la concejala de Hacienda, Marta Ajuria, la comparecencia se ha producido tras ser aprobado este borrador previamente por el equipo de gobierno municipal en la Junta de Gobierno Extraordinaria y expuesto a continuación en comisión informativa a todos los grupos políticos del consistorio. Escuchamos al alcalde Juan Mari Aburto explicando las líneas básicas de este borrador de presupuestos para la capital vizcaína para el año 2021. Con su intervención aprovechamos para despedirnos y desearles que disfruten de un buen fin de semana. Volvemos el lunes, un beso. Vamos a tener un presupuesto que va a ser realista, un presupuesto que va a ser riguroso, muy riguroso, y un presupuesto que va a ser sostenible. Y sostenible, riguroso y realista para hacer frente a una situación extraordinaria que tenemos delante, que es hacer frente al COVID-19, a una crisis sanitaria, social y económica. Un presupuesto en el que pretendemos poner todos los recursos a disposición de la ciudadanía y de aquellos sectores que resultan más afectados en esta crisis que nos está tocando vivir. En estos presupuestos, mensaje claro, las cuentas están saneadas y eso nos permite abordar los proyectos y las necesidades del Bilbao de hoy y del Bilbao del futuro. ¿Qué objetivos pretendemos conseguir con estos presupuestos? El primero de ellos, hacer frente a los efectos del COVID-19 en aquellos sectores que resultan más afectados y en aquellas personas que son más vulnerables en esta situación de dificultad. Segundo objetivo, salud y economía. Las personas y su bienestar, los servicios públicos y el empleo en el centro de las políticas municipales. Y los barrios y otros proyectos. En estos presupuestos incrementamos la inversión con el objetivo de mejorar nuestro urbanismo, de mejorar la accesibilidad y de mejorar la movilidad en toda la ciudad, especialmente en nuestros barrios. Lo decía en euskera, un presupuesto de 585 millones de euros, un 1,6% superior al presupuesto del 2020, 9,2 millones de euros más que en el 2020. Es un hito. Estamos ante el presupuesto más alto de la historia de Bilbao. Y estamos ante el presupuesto más alto en este momento de extraordinaria dificultad. Udalkutxa en el 2021 va a experimentar un decrecimiento desde los 348 millones de euros hasta los 323 millones de euros. Y compensamos esa situación con una operación de usar nuestros remanentes. Bilbao ha hecho los deberes, Bilbao tiene remanentes, tiene dinero ahorrado y utilizamos 23 millones de esos remanentes con el objetivo de cerrar un ejercicio 2021 sin deuda. Las cuentas de Bilbao seguirán estando saneadas al finalizar 2021.
En cuanto a los ingresos, crece el capítulo 6 por inversiones reales, por realización de patrimonio, con las operaciones, en este caso, previstas de Colón de Larriategui y un solar para vivienda tasada en Zorrozaurre. El 55,3% de nuestros ingresos provienen de Udalkutxa, lo cual quiere decir que el 34,3% de nuestros ingresos provienen de las tasas y de los impuestos municipales y el 10,4% de otro tipo de ingresos. En el capítulo de ingresos yo haría mención, tienen ahí los datos, a dos cuestiones que ya he intentado explicar. Por un lado, la bajada que sufren las transferencias corrientes, donde está fundamentalmente Udalkutxa, y esa operación de uso de remanentes de 23,3 millones de euros que aparece para que podamos llegar hasta los 585 millones de euros. En cuanto a los gastos, 4 ideas fundamentales. Primera, incrementamos las inversiones en los barrios, llegando hasta los 39,5 millones de euros, cuando el año en el que estamos la inversión ha sido de 37,7 millones de euros. Segunda, crece la inversión pública municipal. En estos momentos de crisis es una cuestión importante, relevante. Crece desde los 82,7 millones de euros hasta los 84,1 millones de euros. Crecen los servicios públicos básicos. Es algo relevante para la ciudadanía de Bilbao. Que sepan que el alumbrado, las basuras, el saneamiento, la ayuda a domicilio, la limpieza, ascienden desde los 261 millones de euros del presupuesto del 20 hasta los 266. Mantenemos todos y cada uno de los servicios públicos que presta este ayuntamiento. Y finalmente, lo hicimos en el 20 y lo vamos a hacer en el 21. Vamos a trabajar en un nuevo plan Bilbao Aurrera 2021. Podríamos tenerlo detallado en este presupuesto. Preferimos hacerlo como lo hemos hecho en Bilbao, trabajarlo juntos, trabajarlo con la oposición, los 5 partidos de este ayuntamiento al unísono para determinar cómo tiene que ser ese plan Bilbao Aurrera 2021. Ese es nuestro objetivo para que aquellos sectores que van a resultar más afectados, hostelería, comercio, cultura, personas vulnerables, puedan tener las ayudas que van a necesitar el año que viene. En cuanto a los gastos, por lo tanto, aparecen ahí. Destacar que el capítulo 1 del Ayuntamiento de Bilbao sube ya hasta los 164 millones de euros, aproximadamente un 28% del presupuesto, y ahí tienen como la inversión, si sumamos el capítulo 6 de inversión directa con el capítulo 7, que son las transferencias que hacemos a las entidades municipales, llega hasta esos 84,1 millones de euros. Vamos a destacarles algunos de los proyectos, tienen ahí la relación, no los voy a citar todos. Empezaré por ese proyecto de Ausoquí de Plana que se nos va hasta los 13,6 millones de euros. El siguiente sería el empleo con 5,1 millones de euros. El siguiente serían las ayudas de emergencia social que llegan casi hasta los 5 millones de euros. Ese proyecto de corazón de barrio de la Plaza San Pedro de Deusto con los 3,8 millones de euros. Esa recuperación de Beta 2, donde ya hemos hecho un proyecto importante para que en enero Mondragón Universitatea esté prestando servicios, pero que queremos ampliar en el resto del edificio, que se nos va hasta los 3,4 millones de euros. La rehabilitación de materias inflamables como un proyecto muy relevante para el barrio de Basurto, con esos 2,5 millones de euros. Los elementos mecánicos, con 2 millones de euros. El préstamo de bicicletas, que va hasta los 1,8 millones de euros. Podríamos seguir con María Díaz de Haro, con 900.000, con el plan de la pobreza, con 1.100.000, con la atención a las personas sin techo, con 968.000 euros. En definitiva, todos y cada uno de los sectores van a tener proyectos destacados en este ayuntamiento. Si seguimos con otro tipo de proyectos de naturaleza más económica o con una inversión menor, podríamos hablar de esos 2 proyectos en Zorrozaurre, de Pabellón 6 o de Garabia, que se va en un caso a los 706.000 euros y en el otro caso a los 600.000, o de ese plan de Archanda que se lleva con la transformación de esa carretera de Archanda en un paseo y con la incorporación de equipamientos en el propio entorno de Archanda, que se va hasta el 1,000,000 y pico de euros, o ese
esa renovación de la calle Luis Briñas, los caminos escolares, la campa de Basarrate en Santuchu, la adecuación del puente del Ayuntamiento con esos 700.000 euros para mejorar una infraestructura que es estratégica en la ciudad y que está un poco dañada y tenemos que recuperarla adecuadamente, o esa aportación al centro de emprendimiento que compartimos con la Diputación Foral de Vizcaya, y así podríamos ir detallando uno a uno los proyectos más destacados. Con lo único que queremos trasladar es un mensaje de que Bilbao tiene proyectos, Bilbao tiene presente, Bilbao tiene futuro y vamos a atender a las necesidades de la ciudadanía de Bilbao. Hemos establecido también un año como este, un año difícil, un año complicado. Hemos seguido con los presupuestos participativos. Hemos dado oportunidad a la gente de presentar propuestas. Se han presentado hasta 331 propuestas. De esas propuestas hemos aceptado 11 hasta sumar esos 2 millones de euros, que es nuestro compromiso. ¿Cuáles son los proyectos que más podemos destacar? Por el importe, es un proyecto que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con las artes escénicas, que es esa carpa de circo abierto al cual vamos a destinar $500.000 de euros. Ese bidegorri del puente del Ayuntamiento, para enlazarlo con el bidegorri que viene desde el campo de Volantín, con 460.000 euros. La renovación del campo de rugby del Polideportivo del Fango, con 384.000 euros, o esos dos proyectos de 200.000 euros de mejora de la perrera y de mejora o de los huertos de Zorroza. Así continuaríamos con proyectos más pequeños hasta los 2 millones de euros. En la clasificación orgánica del presupuesto, simplemente destacar que las áreas que tienen una dedicación más importante en estos presupuestos son la de, incluyendo el capítulo 1 en este caso, la de calidad, la de servicios y calidad de vida, la de seguridad ciudadana, movilidad, hacienda, cultura, urbanismo, proyectos estratégicos y obras, desarrollo económico, acción social. Esas serían las áreas que más peso en el presupuesto tienen, y si vamos ahí luego aparecerá un quesito donde están reflejadas. Si vamos a la clasificación orgánica sin incluir el capítulo 1, vemos que el área de servicios y calidad de vida sigue siendo la más relevante en términos presupuestarios. La de seguridad queda más abajo porque, evidentemente, el recurso más importante en el área de seguridad es el personal, es el capítulo 1, por eso, si incluimos el capítulo 1, es la segunda de las áreas. En este caso sería movilidad y sostenibilidad, volveríamos a Hacienda, obras, planificación urbana y proyectos estratégicos, acción social, cultura y gobernanza, y desarrollo económico, comercio y empleo. Esas son las áreas que, como ustedes ven, coinciden con las coordinaciones que tenemos distribuidas en el Ayuntamiento. Y hasta aquí es la presentación de este presupuesto. Ahora me acompaña la concejala de Hacienda, a la que quiero en primer lugar agradecer tanto a ella como a su equipo la labor desarrollada para llegar hasta el día de hoy, lo cual nos va a permitir que el Ayuntamiento de Bilbao, el 1 de enero del 2021, tendrá un presupuesto en funcionamiento. Ese es nuestro compromiso con la ciudadanía. La ciudadanía tiene que tener la tranquilidad de que este Ayuntamiento está haciendo los deberes para que el día 1 de enero tengamos este instrumento tan importante para hacer frente a una situación tan complicada. Hola, queridos amigues. Bienvenidos un día más a mi sección Consejos Extremos para la Crianza. Y el tema que nos ocupa hoy es ese momento rabieta de mi hijo, de mi hija o de todos los hijos e hijas que tengo a la vez, que han habido casos y no sé dónde meterme, te lo juro por Snoopy. Pues eso. Vaya marrón. Las pataletas son esos momentos en los que las personas que no tienen hijos pasan a tu lado, sabes, viendo a tu hija ahí tirada en la puerta de la tienda, pataleando, llorando a moco tendido con la cara rojo vermellón, y piensan, lo primero de todo, que tú eres cruel e insensible, y lo segundo, que eso a ellos jamás les va a pasar. No, ¿qué va? Que los educarán muy bien y que pedirán todo por favor y siempre darán las gracias.
y celebrarán el Día de Acción de Gracias en familia y la niña llevará un vestido blanco, precioso, impoluto que no se va a ensuciar jamás, ¿eh? Y después pues deleitarán a los familiares con alegres canciones al piano. Esto lo vi yo en una película. Las rabietas son también esos momentos, ¿sabes? De miraditas de por favor, qué espectáculo. Tierra, trágame. Mira que yo me meto detrás del mostrador, me escondo y que vengan los servicios sociales y se lleven a la criatura, que yo ya no puedo más, que no puedo más. O también lo de... Eso en mi época con un buen sopapo se arreglaba. Hombre, por favor, estos padres tan modernos... Modernos no, señora. A ver, se llama cumplir la ley, que está prohibido pegar. ¿A usted le gustaría que le pegaran? No, ¿verdad? Además le voy a decir una cosa. Un sopapo, por su propia idiosincrasia, es probable que lleve la rabieta al pico más alto. Es pura física. Y ahí estás tú, aguantando el tirón, poniéndole límites, conservando la calma, con unos lexatines, pero conservando la calma. Porque las rabietas son parte fundamental en el desarrollo de un niño o de una niña. Son la manera que tienen ellos de mostrar pues, su frustración, su malestar. Que sí, que vale, que sí, que lo entendemos, pero que dan mucho por saco. Esto es así. Las rabietas pueden ocurrir pues, cuando los niños están cansados, molestos, incómodos, hambrientos, o pueden ocurrir también pues, cuando no consiguen aquello que desean. Aprender a afrontar la frustración es una habilidad pues, que los niños y las niñas van desarrollando con el tiempo. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque luego se hacen adultos y lo que no aprendieron de pequeños te lo tienes que comer de mayor. Que cada uno por ahí, que cada una. La solución es difícil, pero no imposible. Y para eso estoy yo aquí, porque la angustia y el agobio sobra, como sobra la M del final de Benidorm, la P de psicólogo o la D de bacalado. Lo primero de todo es que tú mantengas la calma. Y lo segundo, jamás le digas a tu niño cuando esté en plena rabieta, ¡cálmate! Porque no funciona. Según un estudio de la Universidad de Massachusetts, la palabra cálmate ha calmado exactamente a 0 personas en la historia de la humanidad. Esto es así. Lo otro es que tú de repente pues, puedes fingir un desmayo. Toma por saco, yo me desmayo. El niño ahí, al ver que tú estás desmayada, se sobresaltará y parará de llorar. Eso sí, cuando despiertes, hazlo con cuidadito. No se vaya el niño a asustar y otra vez vuelta a empezar con el llanto. Y hasta aquí mi consejo extremo de hoy. Nos vemos pronto, con mucho amor, con mucho humor. Y besis de fresi. Si queréis consejos de los buenos, de los de verdad, de los que funcionan, os invito a que entréis en la página de BBK Family, donde vais a encontrar un montón de recursos a vuestra disposición para la crianza de vuestros hijos y de vuestras hijas. Que son muy buenos. Hacedme caso, que son muy buenos.